maestro Alberto. A continuación vamos a comenzar con la unidad 1 del módulo de trastornos psicopatológicos 1. En la unidad 1 se titula Manuales diagnósticos DSM y CIE. En esta unidad vamos a ver los siguientes contenidos. En el primer tema vamos a ver los manuales diagnósticos, en el segundo el DSM, en el tercero la CIE, en el cuarto DSM o CIE, cuál debemos utilizar, en el 5 identificación de síntomas y signos. Comenzamos pues con el tema 1, manuales diagnósticos. ¿Por qué es importante clasificar en psicopatología? Clasificar sería el paso previo a la explicación y a la predicción, la descripción y clasificación de los fenómenos que se estudian en psicopatología. Las clasificaciones hay que plantearse si ayudan al profesional a elegir el tratamiento y si resultan de utilidad para el paciente, para el diagnóstico. Durante la década de 1960 se suscitó un debate sobre la necesidad y la utilidad de clasificación de los trastornos mentales. En la actualidad, el debate está más centrado en bases conceptuales de sistemas de clasificación. ¿Son realmente útiles las clasificaciones en psicopatología? Pues comenzamos por definir las clasificaciones. Serían el lenguaje común que facilita esa comunicación entre profesionales. Aportan información sobre la etiología, formas de inicio, etc. Las categorías nosológicas tienen la capacidad de pronosticar y de establecer la evolución de cada uno de los trastornos mentales. La utilidad de las clasificaciones en el campo de la investigación radica en la importancia del uso de un sistema taxonómico que sea adecuado para poder realizar estudios epidemiológicos, evaluar intervenciones y replicar estudios de otros investigadores. Actualmente, las clasificaciones que más se utilizan en el diagnóstico son el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, y la CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, concretamente el capítulo 5, que está dedicado a las enfermedades mentales. En cuanto al DSM y el CIE, ambos manuales son los más utilizados en el diagnóstico de adultos, aunque poseen una sección referida a trastornos del desarrollo y de inicio en la infancia o en la adolescencia. Esta sección está íntimamente ligada a la nosografía pensada para los trastornos del adulto. El DSM y la CIE clasifican los trastornos psicopatológicos según un enfoque categorial. Es decir, cada trastorno se identifica con una categoría diagnóstica. Cada categoría es una entidad separada con características o rasgos diferenciales que lo diferencian de otras categorías. Ambos siguen un enfoque descriptivo, tanto la DSM como la CIE. Se basa en la clasificación de trastornos en función de características clínicas observables, de características diagnósticas de los trastornos según signos y síntomas identificables, que serían criterios operacionales y diagnósticos en el caso del DSM y pautas para diagnóstico en el caso de la CIE. de la CIE. El segundo tema trata sobre el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es el manual de clasificación oficial de trastornos mentales que utiliza la APA, la Asociación Americana de Psicología. El sistema de clasificación más utilizado es el que más se utiliza en la práctica, en la investigación y en el ámbito de la docencia. Hasta el año 1994 se publicaron 4 ediciones originales, DSM-1, DSM-2, DSM-3 y DSM-4, y 2 revisiones, el DSM-3 y el de DSM-4. La última edición, el llamado DSM-5, fue publicado en el año 2013. Con la publicación del DSM-3 en el año 1980 supuso una gran revolución, porque hasta entonces los manuales diagnósticos se caracterizaban por establecer pautas imprecisas para el diagnóstico y baja fiabilidad. Estaban basados en criterios etiológicos para clasificar los trastornos. Las innovaciones que trajo consigo, innovaciones metodológicas que trajo consigo la publicación del DSM-3 fueron el uso de criterios diagnósticos operacionales,
el sistema multiaxial, la evaluación del sujeto en torno a 5 ejes, y el enfoque descriptivo de manual. A continuación vamos a ver una tabla comparativa entre el DSM-4 y el DSM-5. Aquí se pueden observar la clasificación de los trastornos que se establecen en el DSM-4 y los cambios que se introdujeron con la publicación del DSM-5. Los principales cambios que conlleva la aplicación del DSM-5 se van a ver a continuación. En cuanto a la estructura global, de los 17 grandes epígrafes del DSM-4 se pasan a 22. Los trastornos sexuales se subdividen en 3 grupos distintos: disfunciones sexuales, trastornos parafílicos y disforia de género. El trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno asociado constituyen una categoría nueva. El trastorno bipolar se convierte en una categoría separada del resto de los trastornos del estado de ánimo y se incluye la categoría de trastornos del movimiento inducidos por medicación. En cuanto a la evaluación multiaxial, se pasa de 5 ejes a 3, que es una estructura que ya se utiliza en la CIE-10. El eje 1 serían los trastornos mentales, los trastornos de la personalidad, el retraso mental y las enfermedades médicas. El eje 2 recoge una medida de afectación del funcionamiento y el eje 3 que recoge otras condiciones que pueden ser objeto de atención clínica. Se utiliza la aproximación dimensional en la evaluación de trastornos, aunque se siguen utilizando los diagnósticos categoriales. El tercer tema trata sobre la CIE. La CIE-10 es el sistema de clasificación internacional que pretende responder a las necesidades de diagnóstico a nivel global. La Organización Mundial de la Salud publica de manera periódica la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, que recoge una clasificación de todas las enfermedades. La CIE es un instrumento principalmente epidemiológico. A partir de la CIE 6 se incluyó un capítulo dedicado a los trastornos mentales, que es el capítulo 5, trastornos mentales y del comportamiento. En la CIE la definición de trastorno es la siguiente: se usa para señalar la presencia de un comportamiento o de un grupo de síntomas que se puede identificar en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar o interfieren con la actividad del individuo. En cuanto a las categorías diagnósticas, se refieren a los diversos trastornos psicopatológicos que se pueden presentar. Aparecen clasificadas en diferentes secciones según la similitud de sus síntomas. Cada categoría diagnóstica está identificada con la letra F y un número de 2 dígitos, que serían los códigos. Cada trastorno se da descripción de sus características clínicas principales y de otras que son secundarias menos específicas. Las pautas que se establecen para el diagnóstico indican el número y síntomas específicos requeridos para el diagnóstico del trastorno. En cuanto al desarrollo histórico de la CIE, en la década de 1960, el Programa de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud estaba destinado a la mejora del diagnóstico y la clasificación de los trastornos mentales. Ya en la década de los 70 creció aún más, se incrementó este interés por mejorar la clasificación psiquiátrica a nivel mundial a causa de varios factores. Por un lado, el aumento del número de encuentros científicos internacionales; por otro lado, el desarrollo de varios estudios de colaboración internacional; por la disponibilidad de nuevos tratamientos y porque las sociedades psiquiátricas impulsaron el desarrollo de criterios específicos para la clasificación y la mejora de la fiabilidad diagnóstica. En el año 1978, un grupo de trabajo revisaron la situación en áreas determinadas, dando recomendaciones para las futuras investigaciones. En el año 1982 se celebra el Congreso Internacional sobre Clasificación y Diagnóstico en Copenhague para realizar una revisión de las recomendaciones de estos grupos de trabajo y para esbozar un programa de investigación y las directrices que se iban a seguir en los años venideros. Posteriormente, el esfuerzo de investigación para llevar a la práctica las recomendaciones del Congreso de Copenhague traen como resultado centros de 17 países con el objetivo de desarrollar un instrumento que sería la Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta, la CIDI, que sería la adecuada para llevar a cabo estudios epidemiológicos sobre los trastornos mentales en el ámbito del grupo de población general en diferentes países. Y para el desarrollo de un instrumento de evaluación para la utilización clínica, que fue la escala de evaluación clínica en neuropsiquiatría, SCAN. Las categorías diagnósticas principales aparecen a continuación, con sus códigos correspondientes, como se puede observar en el cuadro.
trastornos mentales orgánicos, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas, esquizofrenia, trastorno psicotípico, trastorno de ideas delirantes, trastorno del humor, trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, etc. En el tema 4 se establece la diferencia entre DSM o CIE y cuál debemos utilizar. ¿Por qué es necesario utilizar un sistema de clasificación? Para unificar el lenguaje común a utilizar entre los profesionales de la psicología, para describir síntomas y características de los trastornos, para la epidemiología, para la investigación y desarrollo de tratamientos efectivos. Por ejemplo, el DSM es la clasificación del APA, como hemos comentado anteriormente, para Estados Unidos y para países de habla inglesa. Y la CIE es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, elaborada desde el proceso global y multidisciplinar en diversas lenguas y considerando la multiculturalidad mundial. Esta diferencia es fundamental en la concepción y en el desarrollo de del DSM y de la CIE. En la última edición del DSM se han publicado a mayor velocidad que en la CIE. Cada nueva edición del DSM ha aumentado el número de trastornos, el llamado frenesí de los diagnósticos psiquiátricos, consecuencias clínicas, sociales y económicas, es decir, incrementar beneficios de los que venden y aplican tratamientos. De ahí esa velocidad por publicar diferentes versiones de DSM. Crítica al DSM-5. Diferentes instituciones y profesionales relevantes a nivel internacional han criticado esta nueva versión. Son detractores de los fundamentos en que se basan estas clasificaciones y plantean alternativas, posibles alternativas a esta clasificación que se plantea en el DSM-5. La sección de Psicología Clínica de la Asociación Británica de Psicología se opone a la aplicación del modelo biomédico y propone un cambio de paradigma hacia un sistema conceptual que no esté basado en un modelo de enfermedad, sino en un modelo biopsicosocial y multifactorial. Los defensores o creadores, en este caso el DSM-5, resaltan que el DSM-5 debe ser utilizado como una guía junto con la experiencia y conocimientos profesionales, el juicio clínico y los criterios éticos necesarios. Por último, el último tema de esta unidad es la identificación, el tema 5, identificación de síntomas y signos. Trastorno mental, concepto más utilizado por profesionales de la salud mental y oficialmente aceptado por la APA y la Organización Mundial de la Salud, a través del DSM y de la CIE. Existe una diferenciación pragmática que hace el DSM entre trastorno mental y enfermedad médica. Es que esta última es todo lo que está en los capítulos de la CIE, que no son el capítulo 5. El capítulo 5 se dedica al trastorno mental y el resto al resto de enfermedades, en el caso de la CIE. Los psicoterapeutas intentan que no se trata de evitar conceptos de normalidad, ni de dejar de hablar del tema patológico, sino de buscar una concepción de la psicopatología que vaya más allá del consenso que se ha establecido entre los distintos profesionales. El síntoma en medicina es la manifestación subjetiva de una enfermedad, siendo el signo la manifestación objetiva. Aquí se observa la diferencia entre los síntomas. Por ejemplo, son necesarios para el quehacer médico, a pesar de que nuestra medicina convencional encara la enfermedad poniendo el sujeto entre paréntesis y dándole un tratamiento de objeto. La información que da un signo procede de un solo sujeto. Aquí se ve la diferencia entre síntoma y signo. El signo, en este caso, es la manifestación objetiva de una enfermedad o un síndrome que resulta evidente para un observador diferente del sujeto que lo presenta. Puede ser espontáneo o provocado por una maniobra exploradora. Aquí se observa otra diferenciación entre síntoma, signo. El síndrome, otro concepto relacionado con ambos, en conjunto de síntomas y signos, o lo que es lo mismo, manifestaciones clínicas cuando no queda clara su causa, porque en cuanto tenemos una causa pasamos a utilizar el nombre de enfermedad. Con este tema 5 finalizamos la unidad 1 del módulo de trastornos psicopatológicos 1. Muchas gracias y hasta pronto.